Mi esposo dijo que no tenía dinero para ayudar a mis padres enfermos, pero gastaba en joyas y viajes para su amante. ¿De verdad pensó que me iba a quedar callada? Pobre, no sabía con quién estaba tratando. Laura siempre creyó tener todo lo que necesitaba. En Valencia, vivía lo que muchos llamarían una vida perfecta, un buen trabajo como profesora de literatura y un matrimonio aparentemente estable con José Manuel. José Manuel era un hombre de pocas palabras. Siempre elegante, salía temprano a trabajar en una empresa del sector financiero y regresaba tarde, alegando largas horas de trabajo. Laura, por su parte, aprovechaba las mañanas para dar clases y las tardes para corregir exámenes en casa. Le gustaba lo que tenía, o al menos creía que le gustaba. Sin embargo, su esposo no era de demostraciones afectivas. Los regalos caros sustituían los gestos de cariño, un reloj importado en su cumpleaños, un perfume de marca tras un viaje de negocios. Laura se había convencido de que esa era su forma de demostrar amor. En el fondo, Laura se preguntaba si el matrimonio era realmente tan perfecto como parecía. Pero esas dudas siempre quedaban relegadas a un rincón de su mente. La vida seguía, tranquila y predecible. Al fin y al cabo, para ella, lo que importaba era la estabilidad. No sabía que ese equilibrio estaba a punto de romperse. Era una tarde como cualquier otra. Laura corregía exámenes en la sala de estar, rodeada de libros apilados y papeles garabateados. La brisa suave de Valencia entraba por la ventana, mientras el sonido distante del tráfico completaba el ambiente tranquilo. Todo parecía normal, hasta que sonó el teléfono. El número en la pantalla era de Castellón. Laura se extrañó. Sus padres, Carmen y Antonio, rara vez llamaban. Normalmente, cuando querían hablar, enviaban mensajes primero. Con un leve nudo en el estómago, contestó. «Hola. ¿Señora Laura?» La voz al otro lado era formal. «Llamamos del Hospital General de Castellón. Necesitamos que venga lo antes posible. Su madre, Carmen, ha sufrido un derrame cerebral». Por un momento, Laura no pudo reaccionar. Las palabras resonaron frías y cortantes. «¿Qué? ¿Un derrame? ¿Cómo está ella?», preguntó, tratando de controlar el tono. «Sobrevivió, pero la situación es delicada. Necesitamos hablar en persona». Sin dudarlo, Laura dejó los exámenes y fue directo al dormitorio. Mientras preparaba una maleta con manos temblorosas, sus pensamientos se agolpaban. Su madre siempre había sido activa, llena de energía. Le costaba imaginar a Carmen en un hospital, debilitada. Tomó el celular y pensó en llamar a José Manuel, pero dudó. Mejor no. Seguramente está ocupado, pensó. El trayecto a Castellón fue tenso. Cada kilómetro recorrido parecía eterno. Laura trataba de convencerse de que todo saldría bien, pero un temor persistente crecía en su interior. Al llegar al hospital, el ambiente frío e impersonal la envolvió. Encontró a su padre, Antonio, sentado en uno de los bancos del pasillo, mirando fijamente al suelo. Parecía más pequeño, encogido. «Papá», llamó, corriendo hacia él. «Hija», la voz de Antonio apenas se oyó. «Yo, no sé qué hacer». Laura abrazó a su padre con fuerza. Luego entraron en la habitación donde estaba Carmen. La imagen le rompió el corazón. Su madre, antes tan llena de vida, ahora yacía inmóvil, con la mirada perdida. «Mamá», susurró Laura, acercándose a la cama. Carmen giró lentamente el rostro, pero no pudo hablar. Su expresión era confusa, como si intentara entender lo que ocurría. «Ha quedado con secuelas», dijo un médico que apareció junto a la puerta. «El habla y la movilidad se han visto comprometidas. La recuperación será larga y requerirá cuidados intensivos». Laura escuchó en silencio, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Se volvió hacia su padre, que seguía de pie, sin reacción. «Papá, vamos a superar esto juntos». «Me quedaré aquí con ustedes», dijo con firmeza. Antonio asintió, visiblemente aliviado por la decisión de su hija. El plan inicial de Laura era quedarse unos días en Castellón, hasta que todo se estabilizara.
Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que la situación era mucho más grave. Antonio, siempre dependiente de Carmen para las tareas cotidianas, estaba completamente perdido. No sabía cómo manejar medicamentos, acudir a citas médicas ni siquiera preparar una comida. Papá, tienes que comer. Lo intenté, pero ni siquiera supe cómo hacer arroz, dijo él, avergonzado. Los días se convirtieron en semanas. Laura dividía su tiempo entre el trabajo en Valencia y los cuidados intensivos a sus padres. La rutina se volvió extenuante, noches en vela, idas y vueltas al hospital, medicamentos y fisioterapia para su madre. Hija, ya has hecho demasiado, puedes volver a casa, dijo Antonio con tono vacilante. No, papá. Me quedaré. Ahora me necesitan. Laura sabía, en el fondo, que no podía dejarlos solos. La responsabilidad era suya. No tenían a nadie más. Era hija única y, por primera vez, comprendía cuánto dependían de ella. Cada mañana comenzaba temprano, con la fisioterapia de Carmen y la organización de los medicamentos que Antonio nunca recordaba administrar. Papá, son las pastillas de la mañana. Tienes que acordarte. Ah, hija, perdona, me pierdo con los horarios, respondía él, con la mirada cansada. Laura sonreía, ocultando la preocupación. Era una sonrisa automática, de esas que surgen cuando ya no quedan fuerzas para discutir. Después de preparar el desayuno y asegurarse de que sus padres estaban bien, corría a Valencia para dar clases. Pasaba el día en el colegio intentando mantener el profesionalismo, aunque su mente nunca estaba del todo allí. Las noches eran las peores. Tras regresar a Castellón, debía preparar la cena, revisar las notas médicas y planificar el día siguiente. El cansancio era constante, un agotamiento que no se aliviaba ni con el sueño. José Manuel, por su parte, parecía cada vez más distante. Sus llamadas eran breves, impersonales. ¿Vas a tardar mucho?, preguntó en una de las pocas veces que llamó. No lo sé. Mamá aún necesita mucho seguimiento. Papá no sabe manejar nada solo. Entiendo. Si necesitas algo, avísame. Y colgó. Laura se quedó mirando el teléfono. La frialdad de José Manuel era desconcertante, pero trataba de convencerse de que simplemente era su manera de ser. No sabe cómo manejar situaciones difíciles, eso es todo, se dijo a sí misma. Pero cada día la ausencia de su marido pesaba más. Cuando lograba regresar al apartamento en Valencia, sentía el ambiente frío e impersonal, como si nadie viviera allí. José Manuel casi nunca estaba. Su ropa seguía ordenada, pero el lugar se sentía vacío. Durante una cena rápida en Valencia, Laura intentó iniciar una conversación. Estaba pensando en contratar a alguien para que ayude a mis padres. Es muy difícil hacerme cargo de todo. José Manuel ni siquiera levantó la vista del celular. ¿Contratar a alguien? Eso cuesta caro, Laura. Sabes que no estoy en un buen momento. La respuesta seca cortó el intento de ella de acercarlos. Laura suspiró, desviando la mirada. Pensé que lo entenderías. Claro que lo entiendo, pero no es mi problema, ¿verdad? Son tus padres. Siempre has sido cercana a ellos. La indiferencia de él fue un golpe. Ella no respondió. La cena transcurrió en silencio y, poco después, José Manuel dijo que tenía un compromiso y se fue, dejando a Laura sola. A la mañana siguiente, él salió temprano del apartamento en Valencia, vestido con ropa deportiva de marca. El gimnasio de lujo donde entrenaba era frecuentado por empresarios y profesionales influyentes. Allí, José Manuel parecía otra persona, carismático, sonriente, lleno de energía. Me gusta la cadena nueva, comentó uno de los compañeros. Ah, un regalo que me hice. Hay que aprovechar la vida, ¿no? Respondió con una sonrisa satisfecha. Después del entrenamiento, José Manuel no regresó a casa. En su lugar, se dirigió a un apartamento en el centro de la ciudad. Pensé que no vendrías hoy, dijo una mujer joven al abrir la puerta. Llevaba un vestido corto y provocativo. Un collar reluciente en su cuello llamaba la atención. ¿Cómo iba a faltar?
Te traje algo. Abrió una pequeña caja, revelando un anillo delicado, adornado con pequeñas piedras. Para combinar con el collar, dijo, deslizando el anillo en su dedo. Eres un exagerado, rió ella, rodeándole el cuello con los brazos. Me gusta consentirte. Te lo mereces. Mientras José Manuel se entregaba al confort y al lujo, Laura pasaba otra noche en vela, administrando medicamentos y preparando la alimentación especial de Carmen. El contraste entre ambas realidades era abrumador. Laura aún creía que José Manuel era solo un hombre frío, incapaz de enfrentar dificultades familiares. No imaginaba que, mientras ella luchaba por mantener a la familia unida, su esposo derrochaba dinero y atención con otra mujer. La lluvia caía intensamente sobre Valencia esa tarde. El cielo gris parecía reflejar el torbellino de pensamientos en la mente de Laura. Después de una mañana agotadora en Castellón, decidió regresar a casa. Necesitaba recoger algunos documentos y ropa, y, en secreto, esperaba encontrar a José Manuel. Quizá, con suerte, podamos hablar. Tal vez le importe más de lo que aparenta, pensó. Al subir las escaleras del edificio, notó algo extraño. A pesar de que la lluvia amortiguaba los sonidos de la calle, voces provenientes del interior del apartamento se escuchaban. Risas. Laura se detuvo por un momento. Miró la puerta entreabierta y frunció el ceño. ¿José Manuel está en casa? ¿Y, con alguien? Empujó la puerta lentamente. Las luces de la sala estaban encendidas. El ambiente, antes frío y vacío, ahora parecía ocupado, pero no de la manera que ella esperaba. Las risas se hicieron más claras. Laura avanzó unos pasos y, al doblar el pasillo, vio la escena que nunca imaginó presenciar. José Manuel estaba en el sofá, relajado, con una amplia sonrisa en el rostro. A su lado, una mujer joven, vestida de forma provocativa, reía por algo que él acababa de decir. El detalle que hizo que Laura se paralizara fue el collar colgado del cuello de la desconocida, un collar caro y reluciente que Laura reconoció de inmediato. Era la misma pieza que José Manuel había dicho haber comprado en un viaje de negocios. La sala, que siempre había parecido vacía, ahora estaba llena, de traición, de mentiras, de todo lo que Laura no quería creer. ¿José Manuel? Su voz cortó el ambiente, fría y firme. La pareja en el sofá se volvió abruptamente. La amante quedó en silencio, acomodándose el vestido corto, mientras José Manuel se puso de pie, visiblemente desconcertado. Laura, empezó a decir, pero Laura levantó la mano, interrumpiéndolo. Fuera de mi casa. Ahora. Su voz no tembló. José Manuel intentó recomponerse, forzando una sonrisa cínica. Espera, Laura. ¿Podemos hablar, lo siento, hablar? Estás en mi casa, con una mujer que lleva el collar que yo pagué. ¿Qué significa ese lo siento? La amante, visiblemente incómoda, se levantó y tomó su bolso. Creo que será mejor que me vaya, murmuró, evitando la mirada de Laura. José Manuel miró a la mujer y luego a Laura, como si sopesara qué hacer. No tienes nada que explicar, continuó Laura, con los ojos fijos en su marido. Te vas. Ahora. José Manuel respiró hondo, se masajeó la nuca, pero entendió que Laura no iba a retroceder. Vamos, Alicia, dijo, dirigiéndose a la amante. Vámonos. Laura cruzó los brazos, observando mientras los dos se dirigían hacia la puerta. José Manuel, que siempre había sido tan seguro de sí mismo, ahora se marchaba en silencio, sin mirar atrás. El apartamento en Valencia volvió a estar vacío, pero el silencio ahora tenía un significado diferente. Ya no era el eco de una traición ni de un matrimonio roto. Para Laura, ese espacio era una página en blanco. Caminó por la sala, donde días antes había confrontado a José Manuel. Todo parecía más amplio, más aireado. El peso de su presencia se había desvanecido. Se sentó a la mesa con un cuaderno de notas y comenzó a listar lo que debía hacer. La vida no iba a esperar. Sus padres la necesitaban, y ella sabía que tenía que reconstruirlo todo, de la manera correcta esta vez. Primer paso, cuidar de la familia.
El fin de semana siguiente, Laura fue a casa de sus padres en Castellón. Papá, mamá, dijo, sentándose a la mesa de la cocina. Antonio y Carmen la miraron con atención. He pensado mucho y tomé una decisión. Antonio frunció el ceño. ¿Decisión? Se mudarán a Valencia. Van a vivir conmigo. El padre abrió los ojos sorprendido. Carmen, a pesar de sus limitaciones, sonrió levemente. Hija, no es necesario. Tu vida, comenzó Antonio, pero Laura lo interrumpió. Mi vida es con ustedes. En casa hay espacio, y voy a contratar a alguien con experiencia para ayudar con los cuidados de mamá. Así podré volver al trabajo sin preocuparme. Antonio bajó la cabeza. Una sonrisa tímida apareció en sus labios. Siempre has sido fuerte, Laura. Tu madre tiene suerte de tenerte. Y yo también. Laura le devolvió la sonrisa. Por primera vez en semanas, sintió que estaba en el camino correcto. Segundo paso, recursos. La casa en Castellón era sencilla, pero estaba bien ubicada. En pocos días, Laura consiguió un buen contrato de alquiler. El dinero adelantado fue suficiente para contratar a una cuidadora profesional, Teresa, una mujer experimentada y cálida, que rápidamente se ganó la confianza de la familia. Doña Carmen, despacio. Eso. Muy bien. Alentaba Teresa, ayudando a Carmen a caminar pequeñas distancias en el apartamento. El ambiente, antes frío, ganó otra energía. Antonio volvió a sonreír con frecuencia. Preparaba platos sencillos en la cocina y hasta se animaba a conversar. Carmen, pese a las limitaciones, mostraba más disposición. El brillo en sus ojos había regresado. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó Laura una tarde, mientras la ayudaba a peinarse. Carmen asintió y, con dificultad, tomó la mano de su hija. Los días en Valencia adquirieron un nuevo ritmo. Laura retomó las clases en el colegio, caminando por los pasillos con la ligereza que hacía mucho no sentía. Saludaba a sus compañeros, revisaba trabajos y, al final del día, regresaba a casa. Pero ahora, al abrir la puerta, el ambiente la recibía de forma diferente. El apartamento que antes parecía vacío estaba lleno de vida. «Hija, llegaste», exclamó Antonio, saliendo de la cocina con un delantal atado de forma torpe. «Hice esa tarta que te gusta. Teresa me ayudó». Laura sonrió mientras se quitaba el abrigo. «Seguro que quedó deliciosa, papá». Carmen, sentada en la sala junto a Teresa, veía un programa de televisión. A pesar de las dificultades para hablar, sonreía al ver a su hija. El brillo en los ojos de su madre, que antes parecía apagado, había regresado. La cuidadora saludó a Laura. «Tu madre tuvo un buen día hoy». Caminó un poco más e incluso quiso escuchar música. «Es maravilloso escuchar eso». «Gracias, Teresa». El apartamento ya no parecía un lugar de recuerdos amargos. Ahora, era un hogar. Fotos familiares decoraban las estanterías, y el olor a comida fresca llenaba el aire. Las noches se marcaban por conversaciones, risas e historias compartidas. En un domingo soleado, Laura y Antonio llevaron a Carmen al parque cercano. Mientras empujaba la silla de ruedas de su madre, Laura observaba el paisaje. Los niños corrían, las parejas paseaban y el sonido de las conversaciones llenaba el ambiente. «Hace tiempo que no salíamos así, ¿verdad?», comentó Antonio, mirando a su alrededor. «Es cierto, papá. Pero ahora tenemos todo el tiempo del mundo», respondió Laura con una sonrisa suave. El viento movía suavemente el cabello de Carmen, que miraba los árboles con un semblante tranquilo. Laura respiró hondo. Por primera vez en meses, sentía paz. Al regresar a casa, Laura se acomodó en la sala y tomó un libro. Mientras hojeaba las páginas, miró a su alrededor. El sonido suave de la televisión venía de la sala, Antonio organizaba unas plantas en el balcón y Carmen conversaba en voz baja con Teresa. Era simple, pero perfecto. Laura pensó en José Manuel, pero solo por un momento fugaz. No había rabia, tampoco tristeza. Solo un pensamiento pasajero,
como un recuerdo distante que ya no tenía importancia. Se fue, y con él, todo lo que no hacía falta, murmuró para sí misma. La casa estaba llena de amor verdadero, el tipo de amor que no exige pruebas ni explicaciones. Un amor incondicional, que permanece a pesar de las dificultades. Al final, Laura comprendió que el verdadero valor de la vida está en cuidar a quienes realmente importan. El amor verdadero se demuestra con presencia y dedicación. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios.